Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en dónde nos estés viendo. Somos el Club de Guías Mayores CELEM y hoy nos encontramos en el último podcast del Club de Guías Mayores, tristemente. Para este último podcast tenemos invitados a nuestro hermano aspirante a certificación Javier Nicolás, tenemos al aspirante a guía mayor, la hermana Elieseni, tenemos al aspirante a guía mayor Brenda y a una invitada especial que es nuestra hermana Tania. Está en la clase de líder aventurero y su servidor como presentador, Uribe. El título de este podcast es Adiós a un evento mundial. Adiós, vaquero. Y como sabrán, ya pasaron todos los eventos del mundial, hemos terminado nuestras actividades, hemos visto quién quedó campeón, pero hubieron varios sucesos que nos llamaron la atención, así que en este podcast vamos a ver cuáles fueron los más sobresalientes. Para ustedes, ¿qué fue el evento, el suceso o la actividad que les llamó más la atención de este mundial? Bueno, a mí el que me llamó más la atención fue los estadios que es en México y la de Estados Unidos. Por ejemplo, el de México fue lo de... Antes pues tenía el logotipo de Estadio Banorte, pero después fue un día para otro, pusieron el Estadio Ciudad de México. Esto es para, yo creo que para no promocionar el patrocinador. ¿Cuál? Los patrocinadores, ¿no? Los patrocinadores de Banorte. También también me llamó la atención la de Estados Unidos, que también le pusieron a un estadio de ahí tenía la marca Levi's, pero también cubrieron esa parte, pero quedó el logotipo, o quedó una insignia, algo que no se quitó todo la marca, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me llamó la atención. Exacto. Pero ¿saben qué es lo más chistoso? Que que el estadio le pusieron varios nombres, como lo dijo el hermano, ¿no? Y a final de cuentas, pues todos le decimos Estadio Azteca. Sí, nunca va a pasar. Entonces, aunque le cambien de nombre. De hecho, de lo que acaba de comentar, precisamente algunos estadios fueron bloqueados con su logotipo porque no eran patrocinadores oficiales. Y al momento de establecer la FIFA, solamente los patrocinadores oficiales podían presentar su logo. Y lo que comentó de Levi's, esta parte donde ellos con su ingenio de marketing subieron el logotipo tal cual como quedó tapado a su cuenta de Instagram y fue una bomba porque la mayoría identificó el logotipo. Ese es un dato bastante interesante, cómo cambiaron los nombres nada más por este momento de mundial. ¿Alguien más tiene alguna otra cosa que le haya impresionado de este mundial? Yo. Pues a mí me impresionó que el mundial fue en 3 países, México, Estados Unidos y Canadá. Pues como hemos visto, pues solamente a quién se le ocurre no hacer el mundial de esta forma, pero pues sí estuvo muy interesante y muy importante porque pues muchos países lograron venir a México, muchos extranjeros, mucho turismo, y la verdad yo creo que benefició a cada país, fue beneficiado en la economía porque muchos comercios fueron beneficiados y pues la verdad ayudó mucho a la economía de cada país. Y esperamos que este nuevo mundial pues sea igual, ¿no? Y que tomen en cuenta otra vez a México. Lo que a mí me llamó la atención fue porque antes yo veía que se hacía en un solo país. Por ejemplo, Qatar, Brasil, en África, ¿verdad? Todos esos, eran un solo país, pero ahora la FIFA hizo un nuevo evento, ¿no? De hacer 3 países el mundial. Las sedes, ¿verdad? Fueron 3 países sedes que participaron en el mundial. Yo creo que es algo nuevo que, pues, tiene que ser un cambio, ¿verdad? Para que esto pueda, pues, no sé, pues, como todo mundo, como hay que hacer cambios, ¿no? Como cada tiempo que vaya pasando. Así es, y más aparte, la parte de que no lo vamos a negar, seamos honestos. La verdad, en México se vivió esta parte futbolera que en ningún otro país se vivió, ¿sí o no? Exacto. Y bueno, el próximo 4 años, pero que es cada 4 años el mundial, va a ser el mismo formato, 3 países, y van a ser España, Marruecos,
y Portugal. Que por ahí escuché que quieren ampliarlo a 6, como un previo. O sea, que esté Argentina, Uruguay y Paraguay, me Pues, parece. O sea, que sean 6 países, pero quién sabe si les funcione. Como aficionado ya no nos va a ya nos van a convenir. ¿Y por qué? Porque no son 3 países y apenas se alcanza para uno. Sí, no inventes, pero sí es bastante interesante cómo han ido aumentando estas cantidades de participantes en naciones. ¿Qué otro evento les sorprendió, les gustó de este mundial o les causó curiosidad? ¿Sabes también algo que me dio como esta intriga, perdón, de la parte de que, si se dieron cuenta, hubo 2 jugadores que eran menores de edad? Esos jugadores que no nada más o eran como que se dieron a brillar en este juego, ¿no? Que era Lamil Yamal y Gilberto Mora, porque realmente, a pesar de que ellos pues son muy jóvenes, o sea, lo veíamos con Gilberto Mora, que todavía no terminaba, pues estaba en etapa de exámenes, entonces, y más sin en cambio, la presión de exámenes, la presión de un mundial, la presión de jugar con grandes jugadores, pues es impresionante, ¿no? Y más sin en cambio, ellos dieron a reconocerse, porque la vez que jugaron, todo el mundo hablaba de ellos, ¿no? La forma de cómo jugaron y defendieron, pues, a su país. También a mí me llamó mucho la atención porque terminando el mundial, ya Gilberto Mora tuvo que ir pues a presentar su examen o a que le dieran su título, porque ya pues ya era para terminar todos sus estudios, porque pues, yo creo que para hacer tener imagen pública, pues debe tener algún grado de estudios también. Sí, la verdad me pareció muy, muy interesante esta dinámica que ocuparon, que hicieron en el mundial, porque como vemos, los chicos no menores de edad, y lo importante a mí, lo más interesante que a mí se me hizo en todo esto, que fueron los papás, ¿no? Los papás juegan un papel muy importante, tanto como los chicos del mundial, y también como hemos venido hablando de los jóvenes, de las historias de la Biblia, conocemos a muchos, está Daniel, está Josué, fueron personas como este chico en el fútbol, él defendió y dio todo por su equipo, por su país, y jugó de corazón. Así estos chicos de la Biblia, como bien lo decimos, Daniel, Josué, y hay muchos, podemos pronunciar muchos nombres, pero atrás de ellos están los padres, y es muy importante que tomemos en cuenta que nosotros jugamos un papel muy importante en eso, así como nosotros en la actualidad también estamos haciendo un papel, y hay que hacer ese papel, lo tenemos que hacer muy bien y verlo, no tomarlo a la ligera, sino hacer el papel como padres, ya sea como padres, como tíos, familiares, los familiares más cercanos hacen un papel muy importante, ¿no? Para que los chicos, pues sean unas personas grandes, exitosas, ya sea en cualquier ámbito que se desarrollen. Y justo como nos dice aquí nuestra hermana Eli, la parte importante de las personas grandes que confiaron en ellos fueron pues los entrenadores, porque bueno, si hemos recordado, vimos los partidos, al principio Gilberto Mora no jugó como titular, jugó como suplente, y en los 2 últimos partidos de México ya entró como titular. Eso quiere decir que se ganó la confianza del director técnico, ¿cómo se llama? Javier Aguirre, justamente ¿para qué? Para que ya pudiera jugar como titular y enfrentarse, pues podamos decirlo, a una selección grande como fue Inglaterra. Y bueno, decían los comentarios que vemos ahí en las redes sociales que pudo hacerle frente a un Henry Kane, un Jude Bellingham, pudo como pues estar a la altura de ellos, no se quedó corto. Yo creo que fue chistoso cuando él estaba en la escuela y le dijeron, ¿qué vas a hacer en la tarde? Voy a jugar contra España, contra Inglaterra, nada fuera de lo común. Y los memes que hacían de Don Memo y... Sí, que esa parte, ¿a alguien más le pareció algo que les haya dejado este mundial? Bueno, de los jugadores. Pues ahora de los más jóvenes, ahora vamos al retiro de las leyendas, porque se fueron, creo que se fueron leyendas importantes este año, fueron su último mundial, y creo que de opciones divididas, pero
yo voy a poner primero Cristiano Ronaldo. Se fue su último mundial, obviamente Messi, y a pesar de que podía jugar otro mundial, pero él quiso retirarse, Neymar, es que estaba buscando y se fue a la edad de 34 años, porque Messi y Cristiano se fueron como a los 30, 40 años, pero Neymar decidió retirarse con 34, y pues si hablamos de México, Guillermo Ochoa. ¿Ustedes qué opinan de estas leyendas que se fueron? Depende, pues, de qué jugador estemos hablando. De los que se fueron. Porque al comandante sí le vamos a extrañar. Que igual están sugiriendo que aguante otros 4 años para su siguiente mundial como jugador, pero pues sí, se va a extrañar al bicho. Y quieras o no, este mundial te hizo ver como diferentes personalidades, ¿no? Antes teníamos como esta parte de, no, pues, ¿quién es tu ídolo, ¿no? En cuanto al fútbol. Pero yo considero que este año, al menos este año para mí, fue muy decisivo y con respeto lo digo, ¿no? O sea, Cristiano Ronaldo se ganó mucho mi admiración en cuanto lo hace, ¿no? Y además su condición física sí lo da para más, yo creo, para el siguiente mundial. Aquí somos 100% fieles a... Es que somos cristianos. Claro, podemos también hablar de, pues, de eso se trata el tema. También la que a mí me impresionó más fue lo de Cabo Verde, que también era su primer... Bociña. ¿Mandé? Bociña, ¿no? Sí, pero es su primer en el Mundial, Ajá. ¿verdad? Entonces, ellos dieron todo, y incluso vemos cómo jugaron ellos, entonces, y el portero que ya tenía 40 años y es su primer mundial, entonces, pues eso hace la diferencia, ¿verdad? En los equipos, ¿verdad? Que participan y compiten y pues dan, más que nada, para poder hablar bien de su país. Fíjense qué curioso cómo contrastamos desde promesas que salieron ni siquiera mayores de edad, de jugadores que ya se retiran por su edad y de cómo un jugador ya en 40 años hizo su debut en el Mundial, que de hecho no fue cualquier debut, sino hizo frente a selecciones bastante poderosas como lo fue España, Argentina, que los hicieron sufrir y que atajó bastante bien en esta cuestión del Mundial. Y sí, este jugador fue bastante sorprendente y por su edad más que nada, ¿no? Cómo debutó a esa edad. A mí me gustaría recalcar en esta parte, o lo que me dejó más impresionado fueron las celebraciones en México, porque cada vez que México jugaba, pues como costumbre, todos iban al Ángel a celebrar, pero en esta parte, cuando México cada vez que pasaba sus rondas invicto, pues sí empezó como a descontrolarse, personas que iban al Ángel y se subían a las estaciones, aventaban gente, digo, pues algunas cosas se parecían graciosas, pero algunas no lo eran tanto y que llegó a tener un saldo bastante fuerte en cuestión de celebraciones. A mí eso fue lo que me llamó la atención, como algo que debería de darnos alegría pasó a convertirse en tragedia o inclusive a algo incómodo, ¿no? De por cómo celebramos de esa manera, hasta hacían memes de cómo primero personas civilizadas y conforme iba avanzando la selección íbamos convirtiéndonos en algún tipo de especie sin tipo de uso de razón. Entonces, es bastante interesante lo que nos dejó este mundial y pues, ¿qué más queda decirle? Que adiós a este mundial, las experiencias que nos dejó por ser aquí en México, por estar en Estados Unidos, pero sí, se vive aquí más el ambiente mundialista, eso sí que no. Sin lugar a dudas, aquí se vivió el momento. Pero bueno. Porque también esta parte de, como tú lo mencionaste, ¿no? Si nos damos cuenta ahorita que sacaron esta parte de los partidos más observados, nos damos cuenta que fueron casi todos los que jugó México. O sea, la verdad, sí nos emocionamos y llegamos a pensar, ¿y si sí? Y siempre no. Bueno, pues entonces, este fue nuestra aportación para lo que nos impresionó en este último mundial de este año. Yo tengo algo otro más interesante, ¿no? Bueno, lo que me llegó en la mente ahorita, así como los jugadores que dieron todo por su país, ¿verdad? Entonces también hubo, vamos a hablar algo de lo bíblico. Entonces, por ejemplo, Daniel. Pero aguánteme, vamos a la reflexión. Ok.
Estamos de regreso para poder entender cómo lo que acabamos de platicar, lo que acabamos de comentar, tiene un impacto en nuestra vida espiritual. Por ejemplo, comenzamos nuestro podcast con acerca del cambio en los nombres de los estadios. Si bien es cierto que esto se implementó porque no eran patrocinadores oficiales de este evento, también podemos verlo en un aspecto espiritual, como muchas veces exteriormente las personas o instituciones tratan de cambiar nuestra identidad como cristianos. ¿Cómo nosotros podemos hacer frente a esos cambios? Porque acuérdense que, por ejemplo, Lewis utilizó el cambio de esta imposición a su favor para seguir marcando su identidad. ¿Cómo nosotros podemos hacer frente a este tipo de cambios en nuestras vidas cristianas? Bueno, por esta parte, por ejemplo, cuando cambiaron el nombre de Banorte a Ciudad de México y a la marca Levi's y taparon ese logotipo, entonces a nosotros nos sucede lo mismo. A veces nosotros en el trabajo nos hacen ir los sábados a trabajar, ¿verdad? Nos quieren hacer que nosotros rompamos nuestra relación con Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser fieles a Dios y procurar no caer pues las redes de Satanás, porque Satanás anda como león rugiente queriendo devorar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está tratando del mundo, hacer ese cambio hacia los cristianos, ¿verdad? Sí, yo creo que también aferrarnos a la fe, ¿no? Porque cuando perdemos la fe o nos aferramos a lo material y decimos, no, pues sí, como bien dice el hermanito, pues nos dicen, ven a trabajar el sábado, te voy a dar un poquito más de dinero, vas a ganar más, te va a ir mejor. Pero debemos de tener la vista, ahora sí que la vista de nuestro Señor Jesucristo, porque pues es lo que estamos trabajando, lo que hacemos cuando estudiamos, oramos, compartimos el Evangelio. Estamos trabajando en nosotros, en nuestra vida espiritual, para cambiarnos, para cambiar nuestra forma de pensar, nuestro corazón y amar al prójimo. Y decirle a las cosas materiales, no importa, tal vez no voy a ganar lo suficiente el sábado, pero Dios va a proveer y nos va a dar grandes bendiciones en la semana. Tal vez vamos a tener más trabajo, aunque ganemos lo mismo, pero Dios va a multiplicar el dinero. Aunque sea poquito lo que ganemos, pero Dios hace maravillas con poco. Solamente no es perder la fe. Y saben también algo que se me hace importante, es la parte como de tener el conocimiento de lo que dice la Biblia, ¿no? Porque ahorita hay un movimiento en Estados Unidos que también ya se ha visto aquí en México sobre las familias ultraconservadoras, ¿no? La parte de donde la mujer debe de perder el voto, que ya no debe de votar, que debe de estar sujeta. Entonces se empieza a manipular la información que está en la Biblia, ¿no? Porque bien sabemos que la información que viene en la Biblia, cada quien le da una interpretación, ¿no? Y lo vemos con este movimiento, donde vemos que pues se quieren quitar pues muchos derechos que como mujeres pues se ha estado luchando, ¿no? Por largos años. Ok. ¿Quieres opinar algo o no? Sí, perdón. Es que me quedé pensando en eso de que está pasando en Estados Unidos. Y justo como dijeron, ¿no? A veces pruebas o cosas tan sencillas como el estar con tus amigos y que te digan, ay, no pasa nada, nadie te ve, o hazlo así, no está aquí tu papá, tu pastor, pero es lo que nos define a nosotros, ¿no? Es nuestra identidad el que decidimos estas, pues sí, estas opciones de, no, aunque no me vea nadie, pero yo estoy en comunión con mi Dios y yo sé que esto, pues no está bien. Entonces, pues es eso, mantenernos fieles a pesar de lo que esté pasando. Entonces, podría decirse que a pesar de que quisieron taparlos, pero siguió su esencia de la marca, se veía a pesar de esta manta. Entonces, que a pesar de donde estemos nosotros, pues podamos reconocernos. Fíjate que a mí también una forma de que podríamos hacer marcar una distinción es con nuestro trabajo, nuestra forma de actuar, porque muchas veces, como en el libro de Daniel se menciona, y también como complementa en el espíritu de profecía, menciona que los jóvenes hebreos, Ananías, Misael y Azarías, marcaron la distinción por su trabajo, y también Daniel. O sea, cuando se enfrentaron al horno de fuego, menciona que Nabucodonosor quiso darles una segunda oportunidad porque eran buenos en su trabajo. Entonces yo siento que, aunque nos vengan con amenazas en el sentido del sábado, si nosotros mantenemos nuestro trabajo impecable, entregando como corresponde y poniendo en las manos de Dios, creo que marcaremos una
diferencia allá afuera. Y también en otros aspectos, ¿no? Como el diezmo, como guardar los mandamientos, que eso nos marca esa diferencia entre los demás que pues siguen una corriente y no son diferentes. Ahora, también se mencionó acerca del debut de jóvenes promesas en el fútbol. Y de la misma manera, les comentábamos al principio, hay personas que buscan la experiencia. Muchas veces buscan esta parte y también en la vida espiritual, cuando buscamos consejos o creemos que va a venir una prueba fuerte, la debe de enfrentar un cristiano experimentado, con estudios, que sepa pues todo de la Biblia. Pero ¿qué pasa cuando lo enfrentan los jóvenes de la iglesia, los que apenas están encaminando en la fe? ¿Cómo es que ellos afrontarían o afrontan dificultades, inclusive en la Biblia? Exacto, ¿no? Como tú bien lo mencionas, esta parte de que a veces decimos, no, es que está muy pequeño, ¿no? Está muy joven. Mejor hay que poner a alguien con mayor experiencia, ¿no? Entonces nos damos cuenta que también debemos de darle como esta oportunidad, ¿no? Y lo vemos como bien lo mencionaste en la Biblia, lo vemos como le pasó a José. Tan solo José era joven y esta parte de ser vendido por sus hermanos, estar en la cárcel es como decir, bueno, pues ¿sabes qué? Pues si ya estoy en la cárcel, pues hago lo que yo quiera, ¿no? De todas maneras, siento que Dios no me escucha, pero él no fue así, él demostró su fe dentro de la cárcel, destacó dentro de la cárcel, ¿no? Porque él todo lo que hacía, lo hacía con propósito y recordaba que tenía un Dios y un Dios poderoso, ¿no? Entonces vimos cómo de la cárcel llegó al palacio, ¿no? Y fue alguien importante que después ayudó a las personas, a su familia que lo vendió, ¿no? Como esta parte. Entonces, como que sí tenemos muchos ejemplos de que nosotros también debemos de confiar pues en los jóvenes que están en nuestra iglesia y darles la oportunidad de poder enfrentar como todo este tipo de situaciones, ¿no? Porque son capaces de hacerlo. Sí, también pues vemos a muchos, como dice aquí, los veteranos del fútbol, ¿no? Pero también hubieron veteranos bíblicos de la historia bíblica que habla de Abraham, que él a pesar de su avanzada edad, al igual que su esposa Sara, cuando ya no tenían esperanza de que fueran a ser papás, porque ya eran personas muy grandes, Dios les hizo el milagro. Y entonces vemos aquí que no importa la edad que tengan, simplemente es la fe que tengan, la confianza que ponen en Dios, como Eliseo, pues Elías formó a Eliseo, porque Eliseo fue un gran líder, porque Elías fue un gran maestro, también Moisés dejó a Josué, y así sucesivamente podemos hablar de muchos líderes grandes, personas que se retiraron, ¿no? Moisés murió, pero dejó a Moisés. Y así vemos a muchos como a Noé. Noé también una edad muy avanzada, él predicó y aunque la gente lo llamaba loco, lo que Dios le dio a conocer, se hizo realidad y Noé pues no perdió la fe, él confió en Dios, él hizo el arca y fue obediente. Y sucedió lo que Noé predicaba, ¿no? Que iba a venir un diluvio y pues vino, ¿no? Pero fue en una edad muy avanzada y así vemos a muchos, a Salomón, David, hicieron grandes cosas a una edad muy avanzada. Bueno, se adelantó un poquito, pero regresemos a los jóvenes. David. También fue alguien joven por sus hermanos, por el rey, y aún así, a pesar de todas pues estas barreras, Dios no vio por él su edad justamente, sino vio su corazón. Sabemos que pues tuvo que enfrentar estas pruebas, pero esta parte de que porque eres joven te dicen, es que no tiene experiencia, pero yo siento que a veces nosotros como jóvenes tenemos algo de agregar como de, ¿y por qué no hacemos esto? El más, ¿no? Si bien los adultos mayores las personas adultas que nosotros nos dicen ciertos puntos, creo que nosotros haciendo buena pareja con ellos podemos complementar todo, todo, o sea, hacer un complemento ahora sí que perfecto, podría decirse. Ahora que lo mencionas, por ejemplo, el niño de los peces, ¿no? O sea, llevaba sus peces, sus panes, no era mucho, pero creyó en Dios, hizo un equipo con Dios y eso se multiplicó. O tan solo Daniel cuando se enfrentó a esta parte de ir cautivo y pues no proponer en su corazón no contaminarse con este tipo de alimentos. Pero así como mencionamos, ahora sí entrando a lo que mencionó la hermana Ili, es acerca de la experiencia. Ya
ya hablamos de los jóvenes, que cómo enfrentarían o cómo enfrentaron esas situaciones, pero ahora también se requiere una instrucción, como bien lo mencionó, alguien que los guíe, alguien que los deje. La hermana mencionó a varios ejemplos como Elías y Eliseo. ¿Ustedes algún otro maestro que dejó preparado a un alumno para tomar su lugar, como lo vimos en estas sedes donde grandes jugadores dejan su espacio para que jóvenes tomen y representen a su nación? Moisés. Moisés también, si bien sabemos la historia de Moisés de joven, pero en sus últimos días, antes de retirarse, podría decirse de este mundo, ¿a quién dejó? A Josué. A Josué, exactamente. Caleb. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Pues toda su experiencia, porque sabemos que el camino de Moisés, si podríamos compararlo como lo de los futbolistas, pues fue empezando como pues conociendo el terreno, conociendo también diferentes lugares donde estar y obviamente la travesía de los 40 años en el desierto que ellos pasaron. Moisés eso le dio mucha experiencia que le ayudó justamente, como dijimos, a Josué o a Caleb. Entonces todo este conocimiento que tuvo él, pues le fue pasado a ellos y ese es pues yo siento que es un personaje muy importante. No sé. ¿Algún otro personaje? Pablo y Bernabé también. Pablo también fue un gran, Pablo, Bernabé, Timoteo, que fueron grandes predicadores, ¿no? Que fueron a varios lugares, pero Pablo fue su ejemplo. Bueno, pues yo también, nosotros como líderes tenemos que empujar a los jóvenes para que ellos sean el futuro, ¿no? Entonces tenemos que ver a los jóvenes, capacitarlos, ¿verdad? Cómo poder estar enfrente de la iglesia y así ser líderes más adelante. Ese es nuestro mayor, más que nada, esperanza, ¿no? Que ellos formen parte de la iglesia y ellos puedan llegar a ser buenos líderes más adelante. Fíjense que nada más como para terminar esta parte, a mí me llama la atención en nuestros clubes, si se dan cuenta, nosotros siempre hemos pasado con una pañaleta porque formamos parte de uno de clubes de la iglesia y a mí me gusta mucho este departamento porque precisamente es lo que hace, preparar a generaciones para que a su vez cuando estos estén en el liderazgo o vayan a tomar otra responsabilidad, preparen a la siguiente generación. Entonces no sé a ustedes cuántos cada uno tiene sus respectivas áreas, ¿no? Algunos son tesoreros, directores, consejeros, instructores, pero en mi caso como instructor a mí me emocionaría la idea de que un conquistador, un aventurero se acerque y me diga, oye, yo quiero ser un instructor de grande como tú cuando ya me invista, ¿no? Sería alguna sensación muy bonita porque estás capacitando precisamente a esa futura generación que va a enseñar, ya sea como instructor, como consejero, como director, ¿no? Que es decir, que te diga, yo quiero ser un consejero como tú, yo quiero ser un director como tú y vaya siguiendo esos pasos que tú vas poniendo porque precisamente tú también empezaste igual. Ahora, también, así como hablamos sobre las grandes despedidas o grandes maestros, también está el debut, precisamente, porque a veces creemos que la edad es un impedimento o es algo que nos dice, ya, hasta aquí llegaste. Pero, ¿ustedes creen que la Biblia habla acerca de alguien que aunque tuviera una edad grande, haya logrado grandes hazañas o grandes cosas? Tenemos muchas, pero ahorita te las decimos. Pues sí, como dice la hermana, hay muchas historias, muchos jóvenes que hicieron grandes cosas, ¿no? Que fueron reyes a los 8 años. Pues pues Daniel, como venimos hablando, fueron grandes ejemplos de a pesar de su corta edad, ellos fueron firmes en la fe. Pero también, como decimos los padres, ¿no? Porque ellos, ¿por qué fueron así? Demostraron su fe y no tuvieron miedo hasta de morir. Y nosotros también debemos enseñarles a nuestros hijos esa parte, ¿no? De si tenemos que morir por Cristo, pues lo vamos a hacer, porque pues de esta vida, lo que estamos viviendo son cosas terrenales y esto va a pasar. Esto se va a acabar, el mundo va de mal en peor, la sociedad cada vez va de mal en peor, estamos viviendo como en un Sodoma y Gomorra, ¿no? Porque ya la sociedad cada vez se deteriora más. O tan solo Noé, ¿no? La parte de a los cuántos años empezó a hacer un arca, ¿no? Él ya estaba grande, ¿no? Y esta parte de que se le diera esta misión de construir el arca, pues considero que a veces
uno o escuchamos comentarios, ¿no? Es que yo ya estoy muy grande para eso, ¿no? O yo esto no porque ya pasó mi tiempo, ¿no? Pero tan solo lo vemos con Noé y en especial aquí en la iglesia lo vimos con la hermana Guille, ¿no? A pesar de que ella era una hermana pues que ya estaba grande, siempre te recibía con una sonrisa, siempre llegaba bien temprano, siempre era de las personas que te animaba. Entonces vemos que para la edad no hay impedimento, ¿no? Precisamente me gustaría compartir la cita de Daniel 5:31, donde dice, y Darío de Media, cuando tenía 62 años, tomó el reino. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué la Biblia se enfoca en la edad? ¿Por qué nada más dijo que tomó el reino, que fue gobernante? Pero yo creo que es una lección para todos nosotros. No importa tanto esta situación de la edad, sino más bien el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Porque estaba profetizado que Medo-Persia iba a tomar el reino, pero Dios tiene sus tiempos, entonces no creo que subestimemos nuestra edad o que digamos ya no puedo, o que ya pasó mi tiempo, como bien lo mencionaron, sino lo podemos hacer con la voluntad y la ayuda de nuestro Dios. Ese podría ser una insignia importante. Y pues por último, las celebraciones. Mencionamos cómo México cada vez que ganaba, pues iba descontrolándose en sus celebraciones, pero nosotros como cristianos, principalmente en esta área de clubes, cuando celebramos, cuando estamos contentos, en medio de la euforia, ¿cómo es que deberíamos de celebrar? Para marcar una diferencia, porque a veces pareciera, y es donde algunos se agarran, algunas personas de los clubes, que no nos diferenciamos del mundo de afuera, que celebramos igual o hasta peor. ¿Cómo nosotros podríamos celebrar de una manera correcta o adecuada las celebraciones o las victorias en los clubes? Pues yo siento al momento en el que, independientemente del reconocimiento que nos den, pero el simple hecho de la participación y que mencionen tu club, la forma que hemos adoptado como celebrar es gritar, obviamente, como todos, y algo pues consideramos tranquilo la espuma, ¿no? Pero ya vimos que mucha gente terminaba bañada de espuma, pero no creemos algo que sí creemos que se descontrolaba, era cuando hacían bombas de humo. Bueno, no eran bombas, ¿cómo se llamaba? Eran que soltaban humo y ese humo era como lo tóxico, pero de ahí, bueno, no tóxico, sino simplemente como que ya te incomodaba como el respirar o hasta el ver. Pero de ahí en fuera el gritar, echar porras, matracas, tambores, pues yo eso lo considero pues algo tranquilo y que eso nos diferencia, ¿no? Porque a veces, pues justo el que ahora sí que pensamos que es algo normal, él quiere volar, pero a veces no atrapas a alguien y pueden surgir los accidentes. Entonces, de hasta que sabemos qué punto es todo, pues todo esto es tranquilo. Bueno, sí, ya casi es el punto final, ¿verdad? Pero nosotros cuando terminamos en el Campuri ya da la clausura, entonces celebramos una manera muy, muy ordenada, ¿verdad? Nunca nos exaltamos como celebran el Mundial, ¿verdad? Que luego a veces hay muchos accidentes, personas heridas, incluso hasta personas muertas, ¿verdad? Porque estando la furia en el mundo, y nosotros como cristianos celebramos de una manera más ordenada, cuando nosotros es la clausura, damos como que un tiempo de reflexionar, de hacer de la manera correcta. Y también esta parte, ¿no? De que a pesar de que, como bien lo mencionamos, nosotros pertenecemos a un club, la parte de que en un campamento siempre van pues distintos clubes, ¿no? Y siempre somos como respetuosos, ¿no? No, aunque los otros clubes lo hayan hecho mejor o tengan un reconocimiento, no vamos a llegar y ofenderlos, ¿no? Creo que eso también nos marca, porque es esta parte de que somos respetuosos, ¿no? O sea, sí vamos a celebrar nuestra participación, lo que logramos, pero siempre con respeto hacia los demás clubes, ¿no? Porque en este mundial se vio mucho esta parte, ¿no? De que se burlaban de otras, de otros países, ¿no? Y pues esto también desataba el odio de las personas de, pues tú hablaste de mi país, ahora esto, ¿no? Entonces considero que nosotros pues no somos así, somos esta parte de celebrar, pero siempre con respeto. Muy bien. Entonces, esta es la reflexión a la que hemos llegado todos.
El Club de Guías Mayores te invita a que celebres tus celebraciones, ya sea de fútbol, en los clubes, en cualquier evento que estés, demuestra que eres civilizado y que eres cristiano, demostrar esa parte, ¿no? De celebrar sanamente y con respeto. Ya seas cristiano o no seas cristiano, también debes de tener respeto. Así como pasó en el Mundial, ¿verdad? Los estadios taparon sus entidades, entonces nosotros como cristianos debemos de ser fieles a nuestro Dios, ¿verdad? De ser fiel y seguir avanzando. ¿Sabes? En este día Dios te está haciendo una invitación y recuerda, no dejes en vano tu juventud, porque va a haber muchas personas que tal vez te digan que porque eres joven no lo puedes hacer, pero recuerda que Dios siempre te tiene listo y preparado. Hoy nuestro gran entrenador nos hace 2 preguntas. La primera, ¿estás dispuesto a levantarte o estás dispuesto a ser un gran ejemplo? Recuerda que Dios quiere que juguemos en el mismo equipo. No importa nuestra edad, si seamos jóvenes o grandes, el Señor nos ha llamado con un gran propósito y el llamado es para ti. Si crees que no estás a tiempo o ya pasó la edad para poder realizar grandes cosas, Dios te llama para hacer grandes milagros y grandes hazañas. Depende de ti si aceptas ese llamado o no.